Hola nuevamente, espero que se encuentren muy bien. Soy el profe Rodrigo Montenegro y les estoy ayudando en estos videos a resolver el examen de simulacro para el examen de admisión de las universidades públicas de Costa Rica. Tenemos el ejercicio 38 en pantalla y vamos a desarrollarlo a continuación. Dice, una heladería sirve los helados de la siguiente manera: una pelota de helado base y dos pelotas de sabores adicionales. Si se sabe que los sabores bases y los sabores adicionales son distintos, las pelotas de sabores adicionales no pueden ser iguales y cuentan con 4 sabores base y 3 sabores adicionales, entonces, ¿cuántas combinaciones posibles de servir un helado hay en esa heladería? Nos dan las opciones: 1, 12, 2, 16, 3, 20, 4, 24 y 5, 64. Tomen un momento para desarrollarlo y ya lo revisamos juntos. Ok, continuemos. Vamos a ver entonces qué detalles son importantes en un ejercicio de este tipo. Estos ejercicios se trata de conocer la cantidad de mezclas posibles que tenemos en un ejercicio, en una situación ahí determinada. En este caso hablamos de una heladería, podríamos hablar de cualquier cosa. ¿Qué tenemos que saber? Bueno, hay como dos categorías diferentes. Por un lado tenemos los sabores bases. Entonces tenemos que tener presente que hay sabores bases y de hecho me dice que cuentan con 4 sabores bases. Entonces vamos a separar eso por un lado, ¿verdad? Vamos a saber que hay sabores base y que son 4 tipos diferentes. Luego me hablan de los sabores adicionales. Entonces tenemos la otra categoría que son sabores adicionales y a este le ponen un poquito más de características. Sabemos que son 3 sabores adicionales, que todos, por acá dice, los sabores bases y los sabores adicionales son distintos. Entonces los 3 que yo hablo de sabores adicionales, al final de cuentas, no son los mismos que los sabores base. Eso es más para evitar alguna confusión en el ejercicio después. Entonces, bueno, vamos a pensar que hay 3 sabores adicionales. Y lo que nos dicen es que, por acá aparece, ¿verdad? Son distintos y las pelotas de sabores adicionales no pueden ser iguales. Entonces, no podemos repetir entre los sabores adicionales. Por ejemplo, digamos que en sabores adicionales está vainilla. Yo no puedo tener 2 pelotas de vainilla. Aunque sea permitido tener 2 pelotas de sabor adicional, no pueden ser iguales. Entonces, bueno, ya vamos a hablar de esas características. Lo que quiero que vean es, primera parte, sabores bases, sabores adicionales. Entendemos que ninguno se repite, o sea, los 4 bases no son iguales a los 3 que hay en sabores adicionales. Sabemos que de los bases ponemos en cada helado una, mientras que en adicionales ponemos 2. Y tenemos que jugar con eso. Tenemos que ver qué posibilidades hay de trabajar con esta parte. Entonces, bueno, primero les voy a dar una idea intuitiva. Para mí es importante que puedan hacerlo sin necesidad de como de dominar todas las fórmulas, aunque podemos hablar de fórmulas también, ¿verdad? De la parte de combinaciones y permutaciones que tenemos en matemáticas. Entonces, bueno, tratemos de hacerlo intuitivamente. Eso sí, necesito que recuerden en este tema, ¿verdad? En todo lo que se trata de combinaciones y permutaciones. Ahorita lo formalizo un poco mejor. Pero bueno, en el tema de combinaciones y permutaciones, nos interesan dos cosas que uno tiene que tener claras cuando va a trabajar. Ya sea que lo hago intuitivamente, como lo voy a hacer primero, o que lo hagamos con fórmula. Resulta que hay dos situaciones que tenemos que resolver previo a empezar a hacer un ejercicio. Una de ellas es el orden. El orden importa. El orden en el que se ponen las pelotas del helado. Entonces, bueno, podemos contestar de las dos maneras. Podríamos decir sí, sí importa o no, a mí no me importa, ¿verdad? Entonces, bueno, de acuerdo con esta solución es que vamos a escoger cuántos podemos contar. Vamos a escoger opciones de cantidad de mezclas que podemos hacer. Y la segunda pregunta que tenemos que hacernos es, ¿se permite repetir? O sea, ¿es posible que repitamos alguna de las pelotas? Se permite repetir.
es posible que tomemos, como decía hace un ratito, 2 pelotillas de vainilla. Entonces, tenemos que contestar esas dos cada vez que empezamos con uno de estos ejercicios para determinar ya sea las fórmulas o por otro lado, de manera intuitiva evitar errores. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, nosotros sabemos a forma intuitiva que vamos a tener en un helado 3 posibles pelotas. Digamos que en la primera tomamos las pelotas bases y en la segunda y tercera tomamos las adicionales. Ok, ¿qué es lo que me interesa aquí? Bueno, tenemos que tener claro antes de arrancar con esto si el orden nos importa y si se permite repetir. Primero, bueno, no puedo repetir sabores base porque todos solo puedo tomar uno y son diferentes de los adicionales. Entonces, no voy a tener chance de tener 2 pelotas iguales de los sabores base. Donde sí podría pasar es en los adicionales. Y podría ser que yo repita porque tengo opción a poner 2 pelotas, entonces podría poner las 2 iguales. Para eso es que me pusieron esta frase de acá, las pelotas de sabores adicionales no pueden ser iguales. Entonces, eso hace que no se pueda repetir. Y ahí tenemos un poco más claro ahora, en esta pregunta, ¿qué podemos decir? No se repiten. Eso va a influir en lo que hacemos ahorita. Y la otra parte es si el orden importa. No es muy específico el ejercicio como para decirme si, qué sé yo, soy un cliente muy caprichosillo ahora. Entonces, cuando pido mi helado, me interesa ver primero arriba la de chocolate, después la de vainilla y debajo la de fresa. Entonces, para mí el orden es importante, no solo que traiga los 3 sabores, sino cómo los pedí, ¿verdad? Entonces, yo podría ser un poco caprichoso y delicado con el orden también. Pero normalmente cuando hablamos de comida, aunque el orden en ciertas partes de la preparación de un alimento importa, uno piensa, por ejemplo, en helados, en ensaladas, en cosillas que no requieren una preparación muy compleja, ¿verdad? Uno piensa que el orden al cliente no le está importando. O sea, eso es como una suposición que ya hacemos. Bueno, si el cliente me pidió estos 3 sabores, no le importa el orden, simplemente quiere ver en su helado que estén las 3 pelotillas de esos sabores. Entonces, vamos a suponer, y eso lo hacemos normalmente, como les digo, en el área de comidas, como helados, como ensaladas, que la mezcla no tiene un orden especial. No hay ninguna razón para ponerle un orden especial. Entonces yo voy a decir que no nos importa el orden. Ahorita vamos a hablar de que esto de que el orden no nos importa es lo que llamamos combinaciones. Y que no se pueda repetir define qué formulilla podemos usar. Pero bueno, esa es la parte como técnica matemática. Ya casi la hacemos, pero quiero que vean que intuitivamente también puede salir. Recuerden que cuando ordenamos las posibilidades en esta como manera intuitiva, yo lo que digo es, bueno, en la casilla que le corresponde al sabor base, ¿cuántas opciones tengo? ¿Verdad? Entonces aquí estoy hablando de las opciones que tengo a disposición en cada una de esas casillas. Como tengo 4 sabores base, pues yo puedo decir hay 4 opciones para elegir para esa primera pelota. ¿Qué pasa con los sabores adicionales? Tengo posibilidad en la primera casilla de escoger 3 sabores adicionales, ¿verdad? Hay 3 opciones. Pero conste, como no se puede repetir, tengo que tener cuidado y decir, bueno, no se puede repetir, entonces para la tercera casilla, la tercera pelota que voy a decir, solo me quedan 2 sabores adicionales. Entonces, esto que estoy haciendo casi llega al resultado del ejercicio. Entonces hay que tener cuidado porque hay que cuidar que todo momento esté respetando lo que dijimos aquí, de que el orden no importa y que no se puede repetir, ¿verdad? Entonces ya hice ahí en la decisión de los números, puse que no se puede repetir, eso sí me aseguré de ponerlo. Pero tengo que asegurarme de que el orden no importa. Y esa parte tal vez no la vemos, pero aquí donde yo puse 3 y 2, estoy suponiendo que el orden sí importa. ¿Por qué? Veamos un momentito el caso y eso me ayuda a que entiendan por qué voy a hacer una división ahí para terminar de resolver el ejercicio. Entonces, normalmente cuando yo llego a este paso, lo que hacemos es multiplicar esos números. Pero antes de multiplicarlos, quiero hacerle una pequeña corrección y tiene que ver con los sabores adicionales. Digamos que los sabores adicionales son A, B y C. ¿Ok?
para no poner nombres y no durar mucho escribiendo, digamos que los sabores adicionales son A, B y C. ¿Qué significa 3 por 2? Significa lo siguiente, que yo tengo 3 opciones en la primera, ¿verdad? En la primera pelota que voy a escoger de sabor adicional, y que tengo 2 opciones a elegir en la segunda pelota que voy a poner. En este caso, para A puedo escoger B y C, para B puedo escoger A y C, para C puedo escoger A y B. Eso es lo que estoy diciendo aquí, que yo puedo poner cualquiera de estas 3 pelotas ahí y que de segunda pelota puedo escoger cualquiera de las otras 2. ¿Cuál es el problema de esto? Que entonces yo estoy contando AB como una opción, AC como otra opción, BA como una opción, BC como otra opción, CA y CB. Estoy contando 6 opciones para acomodar esto en general. Y lo que quiero que vean, que de una vez uno sospecha o le extraña es, qué raro, pero yo dije que el orden no importaba. Y aquí pareciera que A y después B es una cosa diferente a B y después A. O sea, estas selecciones al final de cuentas son 2 que usan las mismas pelotas y lo único que está cambiando es el orden en el que las pongo. Si yo quiero ser coherente con la decisión de que el orden no importa, tengo que eliminar esas que están repetidas. Entonces vean qué curioso, ¿qué pasa si las elimino? Bueno, el camino este no sirve, ¿verdad? Ya está AB, entonces no puedo hacer BA. Ya está AC, entonces no puedo hacer CA. Y ya está BC, no puedo hacer CB. Entonces, de las 6 opciones que tenían, ¿verdad? Que estábamos considerando aquí, me estoy quedando solo con la mitad. 1, 2, 3. Solo 3 me quedaron vivas. ¿Por qué? Bueno, porque estoy ordenando 2 pelotas. Entonces, ¿cuántos órdenes posibles hay para las 2 pelotas adicionales? Cada vez que yo las escojo están al revés y al derecho. Entonces, cuando ustedes me dicen que hay 6 opciones adicionales en total, eso incluye el orden de las pelotas. ¿Cómo hago para quitar la posibilidad de que se den vuelta y esté contando 2 veces las mismas 2 pelotas? Tenemos que dividir, ese sería el último paso, tenemos que agarrar todo esto y a esta parte, a estos 6, lo vamos a dividir entre 2. O sea, que no me acepte los 2 órdenes de cada pareja de pelotas, sino solo uno. Quitamos la mitad de las opciones. Y eso es lo que me va a permitir llegar al resultado correcto. Entonces esta es una forma intuitiva, digamos, poco a poco, que ya les enseño cómo se hacía por fórmula. Pero bueno, hay estudiantes que conocen las fórmulas, hay otros que tal vez no, y no quiero que de repente tengan que sentir que hay un área completamente nueva a trabajar. Puede ser útil, pero no necesariamente es lo más indicado. Puede hacerse sin necesidad de ese estilo, siempre y cuando tengamos estas precauciones. ¿Cómo queda el resultado entonces? Esta forma intuitiva. 4 por 3 por 2 dividido entre 2. Y ya me han visto hacerlo antes, ¿verdad? Antes de desarrollar la multiplicación, primero hago la división si es posible, porque eso me simplifica el trabajo y me queda 4 por 3 y esas son 12 combinaciones posibles donde no se repiten las pelotas y el orden no me interesa. Entonces eso me lleva a decir que el total de helados que ellos sirven, sin contar el orden y sin importar, digamos, sin posibilidad de repetición, son 12. ¿Cómo se hace este ejercicio de una fórmula directa si ya decidí que el orden no importa y se permite repetir? Ya lo vamos a ver. Entonces voy a dejar esto a un ladito ahora. Es el método como intuitivo que hicimos. Vamos a dejarlo por acá. Y voy a hacer a continuación el método por fórmula. Entonces eso sí, aquí les explico rápidamente cuál es la fórmula y cómo la aplicamos. Resulta que igual, con la misma estrategia, es bueno en este caso igual mantener la misma estrategia. Resulta que tengo 3 espacios y sé que el primer espacio solamente tiene que ver con las opciones de sabor base y los últimos 2 con las opciones de sabor adicionales. Entonces, resulta que aquí tengo que hacer un trabajo de ver cuántas posibilidades hay de sabores adicionales
y en esta sola tengo que ver cuántas posibilidades hay de sabor base. La primera se resuelve rápido, hay 4 opciones y no tengo que pensar en combinaciones, formas de mezclarlas ni nada. Entonces hay 4. Pero en esta yo quiero asegurarme de seleccionar de 3 posibles sabores adicionales todas las combinaciones de 2 que existan, ¿verdad? Todas las opciones que tengamos de 2, elegir 2 de los 3, donde no importe el orden y no se pueda repetir. Entonces ahí es a donde más afecta para esto. Cuando algo no importa el orden, ¿verdad? Vamos a poner ese detalle, sin orden. Y en la otra parte, por un lado sin orden y además sin repetición, tenemos lo siguiente. Que no afecte el orden y no afecte la repetición es lo que nosotros llamaríamos una combinación. Combinación porque es sin orden, entonces es una combinación sin repetición. Entonces vamos a hacer la fórmula de una combinación sin repetición. Resulta que las combinaciones sin repetición lo que se usa de la siguiente manera. Podemos decir que se señala así, normalmente así es como lo reflejamos, n sobre r. ¿Qué significa la n? N es opciones totales. ¿Verdad? En nuestro caso, para ponerlo de alguna manera sencilla, decir, bueno, de sabores adicionales tengo 3 en total. Y R representa cuántos quiero tomar en total, ¿verdad? Entonces, no estoy tomando los 3 sabores adicionales para mi helado. Voy a agarrar solo 2 pelotas. Entonces, ¿cuántos tomo? ¿Verdad? ¿Cuántos agarro de esos que tengo disponibles? Ahí es a donde estamos entendiendo entonces la fórmula un poco y ya sabemos que en total tenemos 3 opciones en general y quiero agarrar 2. Esta fórmula de una vez se encarga de darme que no se repitan, ¿verdad? Se encarga de quitar la parte de la repetición. ¿Cómo funciona? Bueno, la fórmula funciona con n factorial, ¿verdad? Un cálculo ahí numérico que ya vamos a explicar, sobre r factorial, o sea, el número de arriba en factorial, el de abajo en factorial, multiplicado por n menos r factorial. Entonces, si alguien conoce esta fórmula, pues nada más llega y la aplica y ya queda más rápido entender esta parte de por qué se repetían algunos elementos y por qué hay que dividir entre 2. Ya lo vamos a hacer. Nada más les explico rápidamente qué era factorial, por aquello de que alguien esté viendo esto por primera vez. Entonces, el factorial de un número es la multiplicación de todos los números enteros positivos anteriores a este número. En otras palabras, por ejemplo, 5 factorial es lo mismo que 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Desde el 1 en adelante, la multiplicación de todos los valores positivos, ¿verdad? Enteros positivos, hasta llegar a ese número. Entonces 5 factorial es una multiplicación aquí, pues grande, ¿verdad? Van a notar que son números un poquito más grandes de lo que nos imaginamos. 5 por 4, 20, por 3, 60, por 2, 120. Vean qué montón es simplemente 5 factorial. Entonces, bueno, eso es como un ejemplo. Aquí, ¿cuáles ocupamos en el ejercicio que estamos trabajando? Necesitamos hacer, como el total de sabores de helado adicional son 3, entonces 3 factorial. Y de esos quiero escoger 2. 2 sin repetición. Y vamos a dividir acá entre 3 menos 2. Factorial. Entonces, ¿qué significa esto? 3 factorial es 1 por 2 por 3. Ahí tenemos el factorial. Y tenemos que el 2 factorial sería 1 por 2. Y tenemos 3 menos 2 factorial, que sería 1 factorial, ¿verdad? Por 1. Entonces, ¿qué está pasando? Vean qué curioso, yo normalmente esto no hago el cálculo arriba, el cálculo abajo y después elimino, sino que empiezo por eliminar. 1 por 2, el 1 está arriba, el 1 está abajo. El 2 está arriba, el 2 está abajo. Y un 1 abajo no afecta en nada.
¿verdad? Entonces, ¿cuánto me está quedando? Me están quedando 3. ¿Para qué hice esta fórmula? Con esa fórmula estoy logrando de 3 sabores adicionales, ¿cuántas opciones tengo de seleccionar 2 pelotas sin que importe el orden, ¿verdad? Y sin que se pueda repetir ninguna de ellas. Entonces, cuando uno usa una fórmula de estas, en vez de poner en cada casilla cuánto le corresponde, uno lo que dice es, bueno, ya pensé en esas 2 casillas, todo lo que tenía que cuidar, el orden, la repetición, y me di cuenta que solo hay 3 opciones, ¿verdad? Solo hay 3 posibilidades de con las condiciones en las que estábamos. Y multiplicamos 4 por 3, 12. Entonces, bueno, la combinación sin repetición se dio en la parte de los sabores adicionales. Y vean que llegamos exactamente al mismo resultado. Entonces, pueden usar cualquier camino. El intuitivo a mí me parece siempre un poco más cómodo, pero conste que de vez en cuando hay algún detalle, especialmente con el tema del orden, que tal vez no le ponemos suficiente atención. Entonces, teniendo suficiente cuidado, ahora tomando este como modelo, podemos salir adelante y resolver un ejercicio similar a este que acabamos de encontrarnos. Bueno, espero que les haya servido. Cualquier comentario que tengan, pues pueden dejarlo aquí abajito. Y me pueden decir también si tienen algún ejercicio con dudas o algo más que quieran que yo revise. Con mucho gusto. Incluso tienen mi dato de contacto. Cuídense mucho, que estén muy bien.